Presenta este espacio Arismendi, empresa líder en soluciones integrales para el área de recursos humanos con más de 70 años en el mercado. Saludo al doctor Julio Mirazones, especialista en relaciones laborales. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte, Julio. ¿Qué decís? Bueno, gracias. Bueno, contame un poquito, ¿ha cambiado o seguimos con las mismas normas de pandemia? En cuanto a doble indemnización, etcétera. Claro. En materia de despidos, que me parece que es lo más relevante, ¿no? En este momento, lo que tenés es en vigencia un decreto que fue dictado a fines del año anterior, que introdujo una novedad importante porque, bueno, en realidad vos recordarás, y lo hablamos en varias oportunidades, la prohibición de despido demasiado sentido no tenía en la práctica, porque, lógicamente, las partes frente a una situación de crisis económica buscan otras formas de desvincularse, ¿no? A través de la renuncia negociada, los acuerdos entre partes, digamos, de desvinculación entre partes, exacto, Eduardo. Entonces, la innovación que trajo ese decreto, que es el decreto 8886/2021, fue justamente eliminar la prohibición de despidos y le dio un tratamiento distinto al recargo por despedir. Vos acordate que justamente la doble indemnización implicaba justamente que el empleador tuviera que pagar un 100% adicional del monto de las indemnizaciones en el caso de que decidiera el despido simple del empleado. O sea, pagaba las indemnizaciones, pagaba 100 pesos y pagaba 100 pesos más. Justamente el concepto de recargo por esta norma de la que estábamos hablando. Ahora bien, ¿cuál es la modificación central? Que bueno, en principio se prorrogan los recargos indemnizatorios hasta el 30 de junio del 2022, pero esos recargos van disminuyendo gradualmente. Es decir, para el primer tramo, que fue para despidos notificados entre el 1 de enero y el 28 de febrero, el recargo fue del 75% de las indemnizaciones. Para un segundo tramo que va a ir del 1 de marzo al 31 de abril, va a ser al 30 de abril, perdón, va a ser del 50%. A ver, 50% por sobre 100. Exactamente. Siempre estamos tomando, Eduardo, el excedente, la claro. aclaración, siempre estamos tomando como referencia, para que nos entienda la audiencia, indemnizaciones de 100 pesos o 100%, el recargo, nos estamos refiriendo exclusivamente al recargo, que era de 100 también ahora, en este bimestre que empezó el 1 de marzo y termina el 30 de abril, va a ser del 50%, y entre el 1 de mayo y el 30 de junio, un último tramo de un 25%. Ahora bien, acá lo importante también, y esto es muy, digamos, importante para considerar, sobre todo porque posibilita la desvinculación también de alguna manera de gente que tiene mucha antigüedad. Hay que tener en cuenta que estos recargos que te estoy mencionando, Eduardo, tienen un tope en todos los casos de 500.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que si vos tenés, por ejemplo, un trabajador que tiene una antigüedad considerable y por lo tanto quizá también una remuneración relativamente alta, si ese trabajador vos, por ejemplo, le tenés que pagar indemnizaciones que llevan el recargo por todo concepto de 3 millones de pesos, y teóricamente subrayo esto, el recargo sería del 50%, vos tendrías que pagar 3 millones de pesos en concepto de indemnizaciones y 1,5 millones de pesos en concepto de recargo, pero como tenés el tope de 500.000 pesos, vas a pagar 3 millones en más 500 indemnizaciones más 500. Más 500. Ahora contame lo siguiente, y hasta ahí súper entendible. Te cierro un tema muy importante nada más, y te escucho, Eduardo, porque es relevante.
recordemos que estos recargos son aplicables para trabajadores que comenzaron a trabajar, que empezaron a trabajar antes del 13 de diciembre del 2019. Los que fueron incorporados a partir de esa fecha hasta ahora, no se les aplica el recargo. Ahí está, muy bien, está bien la aclaración. Ahora, contame aquellos una empresa que quebró, un negocio, una agencia de viajes, que tenía 10 empleados, llegó la cuarentena eterna, tuve que bajar las persianas, se terminó, me quedé sin un peso. Yo te tengo que decir, vos me decís, no podés despedir. Sí, no puedo despedir, pero el negocio está cerrado y si querés quedarte, yo me voy. ¿Qué pasó en esos casos? ¿Arreglo entre partes? En esos casos vamos a distintos, porque además vos utilizaste una expresión que es muy clara, muy gráfica, pero también que a veces tiene un significado técnico, ¿no? Hay infinidad de pequeñas y medianas empresas que cierran directamente el establecimiento. Un día para el otro, cierran y después vendrá o no un procedimiento de quiebra, que es otra cosa, ¿no? Pero dejan su actividad, cesan la actividad. Eso es una decisión voluntaria del empleador. Técnicamente es un despido y en estos casos se aplican las reglas que te comenté recién también. Es decir, indemnizaciones normales más los recargos en el caso de que pudieran corresponder. Ahora, ¿por qué te hago esta distinción? Porque también lo que se va a ver, lamentablemente, porque bueno, ya se ha venido viendo en los últimos meses y posiblemente se vea en los próximos, habrá que ver cómo evoluciona todo, vos sabés cómo es esto. Los casos de quiebra decretada es otra cosa, porque ahí en el caso de quiebra no son aplicables obviamente los recargos indemnizatorios y el juez de la quiebra es el que decide si se paga el 100% de las indemnizaciones normales o la mitad, pero ya son casos puntuales y casos bien puntuales. Claro. La última, Julito, contame tema COVID. ¿Se siguen aplicando dentro de las empresas todo lo que tiene que ver con COVID como en plena pandemia o se fue relajando? Bueno, a ver, las empresas siguen aplicando, aumentó muchísimo la presencialidad, pero siguen aplicando protocolos de distanciamiento, de cuidados y demás, pero lo cierto es que, como todas las actividades, se fue abriendo esto. Ahora, ten en cuenta, por ejemplo, que yo recuerdo la primera quincena de enero, con esta historia de los contactos estrechos, porque obviamente una cosa era contacto estrecho y otra diagnóstico cierto, hubo una proliferación, ¿no? De contacto estrecho. Todo el mundo decía, tuve un contacto estrecho con tal persona y eso le garantizaba no ir a trabajar durante una semana, que no digo que no hay que generalizar, como decías vos. Pero aparecieron, es cierto. Pero aparecieron, bueno, eso con una reglamentación que está vigente, que es una resolución del Ministerio de Trabajo 27/2022, alcanza por decir por ahora, para no quitarte demasiado tiempo, que se atenuó muchísimo. Es decir, los únicos que tienen días de licencia justificados son los que tienen diagnóstico cierto de COVID o que siendo contactos estrechos no completaron el esquema inicial de vacunación, es decir, que no tienen la segunda dosis. Pero si estás vacunado y sos contacto estrecho, pero estás bien, que no tenés síntomas, a trabajar. Otra cosa. Sí. Julio, un abrazo grande y seguimos en conversación. Muchas gracias. Abrazo, Eduardo, gracias. Que siga bien. Julio Mirazón, especialista en relaciones laborales. Presentó este espacio Arismendi, empresa líder en soluciones para el área de recursos humanos, tanto en Argentina como en Chile, Perú y Uruguay. arismendi.com